Buenas tardes, compañeras, compañeros. Les damos la bienvenida a la unidad básica del principio de valores. Es un gran honor y placer recibirlos acá para estos encuentros que estamos organizando, que estamos desarrollando a lo largo de estos 3 meses de formación de cuadros políticos, donde podemos ir intercambiando los conocimientos y articulándolos también en esta actualidad que nos toca interactuar. La Academia de Formación de Cuadros del Movimiento Nacional nació en 2012. Sus miembros en su mayoría fueron formados en la OTG, Organización para el Trasvasamiento General, creada en 1968 en Puerta de Hierro por Juan Perón. Hoy son una generación entre 74 y 85 años que decidió la formación de nuevos profesores jóvenes para la continuidad de la misión. Están presentes hoy Edmundo Salim y Silvano Roques. Los encuentros van a ser 6 encuentros, 2 con la modalidad de fogón, los fogones de la patria, y 4 clases sobre la obra de Perón, y una de ellas sobre la historia del movimiento nacional, en parte la historia misma de la Argentina. Así que bueno, les doy la bienvenida y les presento acá a Edmundo Salim, que va a estar a cargo de la coordinación general de los cursos. Bienvenido, compañeros. Bueno, muchas gracias. Agradecido por la invitación y por la recepción de todos ustedes. Vamos a empezar por lo primero, que es cómo los compañeros compaginaron los flyers para convocar a este día. La información más importante dice curso de formación de cuadros, y yo más que curso diría encuentro, porque lo que no queremos hacer es dar clases, le podría llamar un docente magistrales, que no suena ese nombre de hace pocas horas. Porque si bien traemos las palabras de Perón en sus libros más importantes, que son base para hoy, nosotros venimos a plantear un diálogo. Por eso es que yo le llamo encuentro. El pueblo argentino hoy hace un monólogo, no dialoga. Mucha dirigencia argentina se dedica a dar discursos cerrados y no permite la participación. El régimen nos lleva a otra cuestión que la discusión, que también evita el diálogo. Y finalmente, los silencios, que son importantes no tenerlo. Entonces, lo que venimos a plantear es un diálogo. Se hace una presentación, se pasa el micrófono a todos, si es posible, aunque sea con pocas palabras, cada uno se exprese, y vamos a conformar lo que se llamaría hoy el primer fogón de la patria. El fogón de la patria tiene una tradición en la Argentina, que era el encuentro de los argentinos al final de la hora laboral para compartir un mate, para compartir una bebida y poder contar de su experiencia cotidiana. Por eso le llamamos fogón de la patria. Y nosotros acá estamos planteando 2 cosas, 2 fogones, uno al principio y otro al final, y en el medio los 4 cursos, donde están 3 básicamente encarados con comunidad organizada, conducción política, modelo argentino y finalmente la historia del movimiento nacional, que ya vamos a ir aclarando sintéticamente qué es cada tema.
Yo ya hace un tiempo, perteneciente a la Academia Nacional, porque nos dedicamos a esto desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, vengo planteando una reflexión interna en el sentido de intentar llegar a ustedes con la palabra de Perón, pero integrado a la realidad de la militancia cotidiana. Nosotros en la década del 70 nos formamos militando de lunes a viernes y haciendo los ateliers los sábados. Entonces es muy distinto cuando vos vas creciendo en el conocimiento y tenés una práctica cotidiana, porque vas viendo la realidad. Y más si entendemos que nuestra doctrina no es, como decía Perón, una cuestión, una cosa mía, sino simplemente lo que hice es sintetizar una forma de vida del pueblo argentino. Entonces, cuando en la militancia vos te das, por ejemplo, con los valores, con las virtudes de nuestro pueblo, te das cuenta que vas llevando un mensaje que no es nuevo, porque lo viven, aunque no se reconozcan peronistas. Yo intento, con el tema de los dos fogones, hacer una experiencia nueva. ¿En qué sentido? Empezar hoy diciendo cómo vivimos cada uno de nosotros la situación fundamentalmente política del mundo, de Hispanoamérica, o Iberoamérica, como quieran llamar, y de la Argentina. Y la otra pregunta es, ¿qué tenemos que hacer? Es muy importante este primer encuentro para que expresemos lo que sentimos y lo que pensamos en ese orden. Para que luego que traigamos la palabra de Perón a que nos dé una luz en el camino a transitar, podamos ir al segundo fogón, al final de las jornadas, que van a ser, como decía el compañero, 3 meses, cada 15 días, para tratar de repetir lo de hoy y ver si realmente Perón nos ha aportado un mensaje distinto de cada uno de nosotros respecto a lo que nos pasa y a dónde vamos. ¿Se entiende esto? Sí, sí. Es muy importante la segunda frase del Playa, cuando dice Perón está en el futuro. Y tal vez a partir de que lo vayamos profundizando, nos vamos a dar cuenta del por qué. ¿Por qué la podemos explicitar los valores básicos de la persona, de la familia, de la comunidad, de la sociedad argentina, en la comunidad organizada? Que como ustedes eligieron este nombre, principios y valores, son la forma como se expresa este pueblo, con virtudes y valores permanentes. Y es importante el desafío si nosotros podemos comprobar que realmente Perón está en el futuro. Porque todos los días tenemos reflexión respecto a este tema. Sin ir más lejos y sin el ánimo de cuestionar, ni de discutir, ni de agredir, ayer en Morón hubo un planteo respecto a Perón, que yo quiero leer exactamente qué se dijo. En Merlo se planteó, en Merlo, el peronismo actual no es el mismo que el de 1945, se dijo. Debe evolucionar para abordar las nuevas necesidades de la sociedad. Si buscamos qué es evolucionar, de cambiar o transformarse gradualmente, y entre otras cosas cambiar actitudes y valores. Entonces yo ahora vuelvo a ustedes. ¿Se trata de eso? De que los valores y las virtudes han cambiado.
pues yo lo que les quiero decir, Perón nunca cambió desde el comienzo de su historia de trabajo con nuestro pueblo, que lo hacía desde la escuela militar, porque él recorría toda la Argentina, cuando en aquellas épocas era el servicio militar obligatorio y hablaba con jóvenes de toda la patria. Jamás dejó de sentir y de pensar hasta que nos dejó. Lo que hizo sí fue adaptar el mensaje al momento y a la época que nos tocaba. Ustedes pueden recordar que en el primer y segundo gobierno, y más allá del golpe del 55, el mensaje era: somos la tercera posición, diferenciada del imperialismo yanqui y del imperialismo ruso. Era en el proceso donde estos imperios, en un periodo muy corto, de una generación, dividieron el mundo, fueron muy fuertes, les vino la decadencia y hoy se murieron, porque se murieron tal cual nacieron. Dieron lugar a que Perón empiece a plantear otras cuestiones. Cuando él, en la década del 70, empieza a acercarse a la posibilidad de su retorno, nos dice claramente: el futuro depende solamente de la riqueza que posee nuestra nación en cuanto a proteínas, vitaminas y puntos estratégicos. Y van a venir por ella. Vean ustedes la cosmovisión de él en los comienzos de los 70, que han pasado 50 años, respecto a cómo es esto, porque el hecho de Malvinas es un claro ejemplo de cómo nos quitaron, entre otras cosas, no solo un punto estratégico, sino una riqueza marina increíble y la posibilidad de ocupar el Pacífico Sur y la Antártida, que es en lo que está. Pero además, en relación a un encuentro en Argel en 1973, él tuvo una expresión diciendo: los ricos del futuro van a ser el tercer mundo y los pobres van a ser el primer mundo, en relación a esto de las riquezas naturales. Y aclaraba qué va a ser rico. Bueno, simplemente tener casa, educación, salud, trabajo, familia, comunidad. Y el proceso de destrucción que sufre lo que era en aquel momento el primer mundo, que hoy lo vivimos, van a ser los pobres, porque no van a tener nada de esto. Y cuando hablamos de ricos y pobres, no hablamos de más de 1.000 millones de personas en el mundo que manejan fortunas incalculables. Según el último censo del 2022, el mundo hoy tiene 9.000 millones de habitantes. Perdón, 8.200, y se calcula 9.700 para el 2050. Ahí podemos saber la imposibilidad de mantener esa población con las cosas básicas. En el mundo hay pocas regiones que pueden dar alimento que no ha sido reemplazado con nada. El tema de alimentarse, ni con la tecnología, ni con la ciencia. Tenemos el centro de Estados Unidos y algunas zonas de Canadá, tenemos algunas estepas en Rusia y en Australia, y tenemos la pampa húmeda, que toma también zonas del Chaco y parte de la Patagonia, que son las zonas más ricas del mundo para producir alimentos. Van a venir por ellas también. Ustedes sabían que el acuífero, el tercer acuífero más grande del mundo, lo tenemos en la Triple Frontera, en donde ya Brasil ha comprometido hace 2 o 3 años su parte a la Coca-Cola. También van a venir por eso.
Entonces, volvemos a lo de ayer. ¿Será que Perón quedó en el 45? ¿O será verdad de que nos está marcando y nos estuvo marcando qué es el mundo que nos toca vivir? Y eso que ya lo decía hace 50 años, ¿no? Bueno, yo los desafío y me desafío a ver si es posible, participando cada uno de ustedes, aunque sea con pocas palabras, de qué sentimos, qué vivimos y qué deberíamos hacer, a que hagamos esta comprobación y lo volvamos a hacer. Esto va a quedar grabado, y lo volvamos a hacer al final del curso, del encuentro, respecto a para qué nos ha servido conocer en profundidad la obra de Perón. Bueno, de eso se trata estos encuentros. Nosotros, como decía el compañero, somos una generación que ya se va. Yo debo ser uno de los más jóvenes, con 74 años, hay muchos que ya se fueron y algunos que todavía llegan a 85. Entonces ya hace unos años que nos preocupamos en empezar a formar nuevos profesores para seguir esta tarea, para que ustedes nos comprendan qué somos, porque más de uno puede decir, bueno, ¿en qué negocio están estos tipos? Yo voy a citar las palabras de Perón cuando inaugura la Escuela Superior Peronista, diciendo: yo aspiro a 3 tipos de hombres y mujeres. Buenos e incapaces que gobiernen, los predicadores que recorran toda nuestra patria llevando nuestra doctrina y no participan en esto, y después los especiales, que son muy pocos, los que tienen la capacidad para leer la evolución de los pueblos y desarrollar nuevas teorías políticas respecto a los tiempos. Pero no hablo de las virtudes ni de los principios que son definitivos, en el sentido de que el hombre es cuerpo y espíritu, y en el sentido de que con la comunidad organizada lo vamos a comprobar, como además de Perón ver la experiencia del pueblo argentino, pudo estudiar a los filósofos más importantes que tenían que ver con el pensamiento humanista, como Aristóteles, Platón, Sócrates, etc. Yo quisiera que vayamos construyendo este diálogo. Tenemos mucho para conversar. Este tema de que Perón está pasado de moda está en boca de muchos. Y no hagamos de esto un enojo ni una discusión, porque hoy son los tiempos de la unidad de los argentinos. Y nosotros tenemos que intentar conciliar y acordar, unidos, construir una nueva patria. Yo estoy persuadido de la disolución de nuestro mundo, de este mundo, producido fundamentalmente por la decadencia de la civilización de Occidente que se muere. Esto puede sonar raro, nuevo, como le puede sonar a un patricio del siglo III que se le moría el Imperio Romano. Algunos se daban cuenta, otros no. Acá hace 50 años que no tenemos un pensador en Occidente. Se murió la política. Porque ya ven, tienen a la vista que es la política hoy. Se murió la ciencia, se murió la filosofía, lo único que queda es la tecnología. Queda subsistir un tiempo más por los requerimientos de los poderosos, pero luego por la lucha económica entre ellos también se va a destruir.
Ahora, no es que se destruye la Argentina ni el pueblo argentino. Si nosotros recordamos a Juan Pablo II, cuando en 1987 desciende a tierra argentina y dice esta es la tierra prometida, acaba de crecer la civilización del amor. Bueno, no es solo una consigna, es una meta que nosotros debemos construir. Y este pueblo, que no nació, como dicen los reformistas, los liberales, en 1810, sino que nació hace 500 años, con las luchas por simplemente la mestización en el encuentro de nuestros pueblos nativos y de los extranjeros que llegaban a esta tierra. Y el fiel reflejo de que no que la Argentina, sino que el movimiento nacional, que es la Argentina misma en otra etapa, y ya lo vamos a desarrollar esto para que se entienda, el movimiento nacional nació también cuando se publicó un poema de un santiagueño, Martín del Barco Centenera, donde el poema se llamaba La Argentina, donde él contaba las luchas por nuestra tierra, contaba algunas obras del virrey Cisneros, que fue el último virreinato del Río de la Plata, cómo se corrían los piratas hasta Río de Janeiro, piratas que pretendían traer esclavos a la Argentina. Y no fue el nacimiento de una nación en términos políticos, porque sí podemos decir que en términos políticos fue posterior, fundamentalmente con la independencia. Este tema está muy ligado a la cuarta charla que vamos a tener respecto a la historia del movimiento nacional, que va a tomar desde 1500 hasta hoy. Cuando yo decía de que está agotada y está muerta la política, ustedes lo viven y todos lo vivimos todos los días. Cuando vemos que se ha perdido la solidaridad, la vocación de servicio, y cuando acá en el player se dice que venimos a hacer una formación de cuadro, ¿cómo definimos un cuadro nosotros? Un cuadro del peronismo es aquel dispuesto a tener vocación de servicio, a trabajar en solidaridad, que significa dar sin querer recibir. Pues ya lo dijo un compañero relacionado a ustedes, más importante el dar que el recibir. Forma parte de lo que debiera ser un cuadro. Más el conocimiento profundo de la naturaleza del hombre, de su formación espiritual. Por eso yo a veces insisto con la presencia de María, cuando estuvimos en Metán, haciendo el fogón similar a este para iniciar también los cursos, pedí la imagen de María del Milagro y muchos no entendían nada. La trajeron y la pusieron en el escritorio. Y claro, no entendían porque en la forma que toma la política, cuando muchos hombres son en política una cosa y en lo personal otra, se sorprendieron y me preguntaron por qué. Bueno, entre otras cosas yo planteé que María está presente con nosotros permanentemente. Además nosotros pertenecemos a una orden de laicos, de María del Rosario San Nicolás. Y bueno, ella siempre nos dice, yo estoy para ayudarlo, no lo molesten a él. Y ella nos acompaña. María del Rosario tiene en particular mensajes a la política, no a esta política
tengo todos los días, que es una guerra. Yo quiero dejarles la palabra. Es muy importante que nos expresemos todos, que evitemos los discursos, que dialoguemos. Si hay algo que no nos gusta, pongamos la paciencia para buscar con el diálogo la verdad. El diálogo son dos partes, 1 o 20, y hay un tercero que es la verdad. Y esa verdad es la que tiene las virtudes y los principios que nos guían. Y la disposición al diálogo es el amor a la verdad. Por eso yo digo, tengamos ese equilibrio. Y no usemos lo de ayer para salirnos a pelearnos mañana, hablando de las barbaridades que se dijeron, porque tenemos que estar unidos. ¿Qué es hoy la política? La política hoy en el mundo, y para nosotros en particular, es solo el arte de definir quién es amigo y quién es enemigo. Y nada más. Amigo, enemigo, empecemos por el segundo, es aquel que no permite que vivamos. Que no permite que nosotros vivamos. Amigo es todo lo contrario. Entonces, en política hoy nuestro principal camino es construir el campo del amigo, pensando que también en el campo del enemigo hay miles de argentinos en campos de concentraciones abiertos que hay que traerlos para acá. Porque nosotros tenemos que unir los argentinos como única posibilidad de que la patria tenga futuro. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué hacemos con los enemigos que nos quieren destruir? El solo hecho, probado en la historia de esta patria, de unir la Argentina, los destruye. Bueno, yo dejo a ustedes con la palabra. ¿Puedes pasar? Sí, pasen. Igual se escucha, me parece. ¿Qué? Acá tenés lugar. Vaya tranquila, vaya tranquila. Que ande bien. Gracias. Que la pasen bien. Gracias. Buenas tardes a todos. Vamos a hacer caso al compañero y vamos a evitar el discurso. Vamos a hacer un diálogo abierto y vamos a hablar calzón quitado. Soy un convencido de que la historia la escriben los pueblos. Creo que partiendo de esa base es lo que nos convoca acá. El pueblo está acá. También me gustó la parte donde se habló de los principios y valores permanentes, y como la historia la vamos a escribir nosotros, que somos pueblo, es importante que reflexionemos acá qué queremos construir, qué patria queremos construir. Si vamos a construir una patria donde reine la solidaridad, el amor, el valor, la valentía. Ese es muy importante eso, ¿entendés? Que a veces cuando el miedo o sensaciones incómodas nos quiere paralizar, es donde tiene que salir la valentía. Porque tenemos que escribir historias, porque es nuestra responsabilidad hacerlo. A veces inclusive hasta la pereza nos paraliza, pero hay que venir, porque hay que escribir historia. Y retomando un poco con esto del discurso, no me quiero extender mucho más, los invito a que el miedo no los paralice, que la pereza no nos paralice,
el enojo, la desconfianza no nos paralice, porque tenemos que escribir historia. Hay una guerra de proteínas que ya nos advertía Perón que hoy está pasando. Conozco gente que dejó de comer carne, conozco gente que dejó de tener las comidas que se tienen que tener por día. Me pasa, lo sufro. En lo personal no me sucede, pero de eso se trata, de avanzar, de ir para adelante, pero mirando al par. Nadie puede ser feliz en soledad. Nadie se realiza en una sociedad que no se realiza en su conjunto. Y somos lo que las 20 verdades dicen, y hay que escribir historia. Así que los invito a que terminemos este curso y que sea el puntapié inicial para cambiar el curso de la historia. Hoy parece ser que los malos son más, que los egoístas son más, pero en el asado, en el mate, con la pareja, con quien sea, hay que dar la batalla y hay que decir lo que hay que decir, porque ahí vos plantás una semilla y ahí persuadís y traes a más gente que construya la historia. Y ese es el aporte que yo quiero hacer. Gracias. ¿Tu nombre? Nicolás. Vamos dando los nombres. Me parece que el micrófono le da una solemnidad que no... No, pero está bien, ¿sabes lo que podemos hacer? Que alguien puede continuar sobre lo que él dijo, Ajá. hablar, retomar algo de lo que él dijo, o contraponer Ajá. algo en forma de diálogo frente a una verdad exterior a cualquiera de las dos personas intervinientes, para formar, a pesar de este medio, cualquier medio, incluso la fijación que estamos haciendo grabando esto es contraria al espíritu, a la forma didáctica que tiene que tener esos cursos. Pero quizá de esa forma se podría establecer más una conversación y una dinámica más de diálogo. El micrófono ayuda a la grabación. Claro, por eso el micrófono. Y hemos probado ok. muchas veces. Perfecto. Bueno, ¿quién habla? Bueno, vamos por orden de los sentados. Claro. Cosa que Buenas tardes, Gonzalo, mi nombre. Quería. Muy buena la parte que, cuando te referiste a una gran parte de este continente como Hispanoamérica y no Latinoamérica. Es algo muy importante. Es algo muy importante, está buenísimo eso. No somos latinos incluimos que inventaron los franceses para separarnos de España, siempre. Y todo el liberalismo siempre ha ido a España. El grupo humano del verdadero imperio. Segundo, comparto lo que dice Nico, que hay que animarse porque por lo general somos testigos de la historia. Somos testigos de la historia. Y hay que transformarse, nos tenemos que transformar en agentes de cambio de la historia. Como decía Nico, mañana, nosotros tenemos que cambiar la historia. Y es eso. Dejamos de mirar, de ser testigos de lo que está sucediendo y demos un paso adelante. Nosotros tenemos que transformarnos a través de esto, la lectura, la charla con los compañeros, con la gente, en agentes de cambio de la historia. Es muy bueno. El mono también dijo que puso una virgen. Es muy importante eso, porque el liberalismo quiere la destrucción espiritual. A partir de eso no puede haber una conciencia nacional. Y lo que hace la comunidad organizada es que introduce a todos los individuos en la comunidad organizada. La lucha siempre va a ser contra el liberalismo. El liberalismo siempre nos hizo a nosotros yo no sé qué dirán ustedes, saben un poco más, pero yo creo que uno de los, dijiste de 500 años de historia, bueno, yo me voy a un poco más de 200 años atrás, me voy a la primera invasión inglesa, que esos fueron uno de los puntos en que hicieron que la gente se diera, esos los principios, digamos,
principales orígenes de la conciencia nacional. Así que bueno, yo les invito, compañeras, compañeros, a que dejemos de ser testigos de la historia y nos transformemos en agentes de cambio de la historia. Porque como dijo mi compañero Nico, escribamos la historia. No podemos ser testigos de la historia. Muchas gracias. Buenas tardes. Hola, José Rodrigo, ya me conocen. No sé cuánto tenés para agregar. Yo no. Hola, Rodrigo. Lo bueno de que estoy acá en este grupo es que voy aprendiendo un montón de cosas, más que nada para relacionarme con otras personas que piensan totalmente distinto. Creo que lo que me gustaría poder aprender ahora es cómo hablar con personas que son muy cerradas a las ideas estas del nacionalismo, del justicialismo, de Perón. Que no sé cómo llegarles para mostrarles que todas esas cosas que ellos creen que están bien, no, están mal. Porque no puedes, tu individualismo, y pensar solo en vos, y está bien, tu familia ya no está individualista, pero eso vos y tu círculo íntimo, y lo demás no importa. Entonces, eso es lo que quisiera hacer yo con todo esto, es aprender a llegar a esas personas y mostrarles que el individualismo es malísimo, porque si no vamos a llegar a nada. Bueno, así llegaste. Bueno, Sí, enseguida por un gusto. Sí, un diablo. Yo no soy fanático de, o sea, he leído varias religiones, estoy bautizado, tomé la comunión y todo eso. Los cristianos hablan del texto, de la textura, del entramado social. Todos estamos en ese entramado. Creamos en lo que creamos, ahí te sirve justamente eso. Esa base teórica cristiana para explicar que es parte de un entramado. Y yo lo que he visto en la charla con la gente que piensa completamente opuesto, en los que están a favor de mi ley, básicamente, creo que caen solos. Creo que la misma realidad los va llevando. Y no llegué a leer todo el libro de Perón, pero lo que estuve escuchando va pasando por diferentes momentos, desde lo helénico, desde Grecia, Roma, llega a la Revolución Francesa, pero hace un traspaso de la Edad Media, la Edad Oscura para la mayoría de las personas, hasta que llega el Renacimiento. Yo creo que quizás estamos en esa época oscura, porque durante el Renacimiento la base no estaba puesta en el hombre, sino que estaba puesta en la iglesia, que vos ibas a vivir, y ibas a vivir cuando te mueras en ese otro mundo maravilloso que era el cielo. Entonces, con ese criterio católico y filosófico de esa época, es como ahora. Vos vas a sufrir en algún momento, vas a llegar al déficit cero, que es como, es un paralelismo que estoy haciendo ahora, ¿no? Porque venía leyendo así rápido para llegar acá. Y bueno, este posible renacimiento que puede llegar a haber, porque puede ser un sufrimiento de 4 años, puede ser un sufrimiento hasta noviembre o diciembre, no sé. Pero cuando hablamos de escribir la historia nosotros, de ser parte, también de ir pensando ese renacimiento, que no se escribe de golpe, hay un estudio, hay un trabajo, y escribir a conciencia, ir pensando cada verso que vamos a escribir, por así decirlo, porque, por ejemplo, yo me afilié a Principios y Valores. En uno de los actos te dije, yo no estoy acá para aplaudir militares ni fascistas. Entonces, con este acercamiento que hubo a Villarreal, que ahora está como más solapada la cosa, yo me sentí muy mal. Particularmente yo me sentí muy mal. Y cuando hablamos de los amigos y de los enemigos que estábamos charlando hace un rato, para mí atenta contra mi forma de vida ese acercamiento. A mí me hace mal, me lastima mucho, y yo no puedo estar de la misma vereda. En todo caso, el acercamiento tendría que venir de ella hacia nosotros, no de nosotros hacia ella. ¿Se entiende? Cuando yo discuto con uno que está a favor de mi ley, que esto, que aquello, que lo otro, y bueno, vos pensás eso. Yo, por ejemplo, particularmente en mi vida privada, más allá de dedicarme a ser maestro de esgrima, que es lo que hago, imagínate, maestro de esgrima, vivir rodeado de fascistas.
Todo el tiempo viene gente con plata, no porque le gusta la esgrima, sino por la chapa que le da la esgrima, ¿no? Y muchas veces tengo que discutir con ellos y le digo, mirá, si yo tengo un alquiler, soy esgrimista, en teoría debería estar de la mano del frente, porque estoy viviendo de la renta, estoy viviendo de las clases altas, en definitiva. Pero esa clase alta no es tan alta, es mentira que es tan alta. Y es mentira que tiene las capacidades para venir a desarrollar la esgrima como corresponde muchas veces. Entonces, en este entramado social, en el que estamos todos juntos, es imposible florecer desde el individualismo. De hecho, cuando hablamos de grupos económicos, no estamos hablando de individuos económicos, estamos hablando de grupos. Te están diciendo que vos tenés que ser un individuo, pero ellos están actuando en grupo. Y bueno, y no sé, ¿algo más? Creo que hay Ezequiel de Gorbún. Ezequiel. Buena reflexión. Es verdad. ¿Cómo? Si puedes conectar un poco. Yo deseo que todos. Yo estoy tomando nota de las cosas que veo fundamentales. Ah, y otra cosita me quedo. Perdón. Yo vengo desde el anarquismo. Toda mi familia es peronista. Mi mamá, mis abuelos, todos son peronistas. Y yo siempre tuve algunas disidencias con ellos. Y... ¿cómo se llama? Y bueno, apareció mi ley y esta aparición te obliga a replantearte ciertas ubicaciones, ciertos frentes donde vos te tenés que plantear, donde te tenés que plantar. Que no eras tan anarquista, al final. No, sí, a ver. No, pero lo que pasa es que los primeros gremios... Uno tiene un texto que se llama La tradición externa, que lo recomiendo. ¿Quién? Un escritor de la Sí, generación del 2017. en español. ¿Quién conectaba a vos? Conectaba con la edad oscura. No, ¿sabes que hay una conexión interesante a mí me parece también con la época esa, con la generación del 97 española, sí, que es el momento en que España pierde sus territorios de ultramar y cae en una tremenda angustia colectiva, digamos, y surge ahí un reflorecimiento del verdadero significado del cristianismo y otras cosas. Él marca como uno de los caracteres españoles y nosotros, al ser de herencia de mestizaje criollo, hispano-criollo, es un rasgo que yo creo que podemos encontrar en nosotros también en el anarquismo. Milei no hubiera podido ganar en ningún otro país que en Argentina, gente. Creo yo. Creo que fue una expresión muy argentina. Sí, a mí me parece que hay una cuestión de violencia ahí. Y a ver, bueno, más allá de todo lo que sabemos de los gobiernos nefastos anteriores que nos llevan a esto. Permitime, si querés, hablo un poquito, justamente quiero tocar ese tema. Hola. A mí me preocupa porque te estás cerrando a la idea de cómo debe darse el diálogo. En lo que vos decís respecto a cómo es tu relación con los mileiristas, si existen. Es que no... Es curioso, es porque lo que vos termina planteás, siendo... ¿no? Es lo que vos planteás. Vos decís, ellos atentan contra mi vida, ellos están en la frente, son ellos los que tienen que acercarse y no yo. No, sí, bueno, tiene que haber un diálogo, obviamente, pero creo que la realidad nos va haciendo caer más. Por eso le puedo decir. Lo que cualquiera pueda decir. Tratemos de dar la vuelta. Perdón. Decía con pocas cosas que se presentó. No, pero está bien, está bien. Tratá de escuchar el curso, la perspectiva que tiene, vas a ver que te da una perspectiva interesante acerca de eso. Porque sí, más vale, todos venimos de eso. Los que no venimos. Todos nos acercamos a todos fuimos medio zurdos, por eso llegamos a las organizaciones políticas y esas cosas en algún momento de nuestra vida. Está bien, compañeros, permitamos que todos... Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, yo soy Jonás.
Quiero levantar un poquito ahí lo que estaban diciendo, porque me parece que la victoria de Milei tiene que ver con una caducidad de la representación política. Las personas se sienten no representadas hoy por la política actual, y eso hace que emerjan estos personajes que no representan a nada, sino más bien es una simbología individual. Yo me veo ahí en ese tipo que parece un perdedor que termina ganando, pero no, digamos que no conforma la totalidad. Ese es el gran problema que tiene hoy la política. Y voy a levantar ahí otra cuestión con respecto a que Perón está desactualizado. Creo que lo que está muy en boga, no es un término, me imagino que es un pecado la boga, tiene que ver con que el capitalismo, una de sus características es socavar, digamos, la ideología o la comunidad, porque si yo tengo que vender un producto, yo tengo que hacer que la mayoría de las personas conciban que ese producto pueda ser consumido por todos, entonces yo no necesito individuos distintos, porque tendría que pensar para cada uno. Entonces eso hace que las comunidades desaparezcan, las individualidades, como nosotros percibimos a las comunidades, que son personas que forman un conjunto, que comparten cultura, comparten idioma, comparten religión, ideologías. Entonces, si yo tengo que venir como McDonald's, es muy probable que yo quiero que todos sean iguales. Y eso genera una crisis de representación. Bueno, te sentís representado por aquello que no te es ajeno. Creo que todos estamos en lo mismo, nosotros no consumimos Pampero, consumimos Nike. Y eso genera que los obreros de Pampero que están acá, o de Flecha o lo que sea, pierdan sus puestos laborales. Y creo que ahí está la esencia de la cuestión, el trabajo. Creo que Perón hace hincapié en el trabajo y eso es de la comunidad. No tiene que ver con una universalidad hoy de la humanidad, me parece. Bueno, esos son hasta ahora lo que yo recuerdo. No sé si alguien... Digamos una vuelta. Yo quiero decir dos cositas, ¿no? Sí, dos cositas nomás que me parece que quedan desconectadas y van a quedar. Pero va a ser al final. ¿La religión? No, yo no. Yo no soy vos. Pero es que no sé qué pensar. Ay, yo no estoy de acuerdo. No. Digo, estamos dando el lugar a todos. Sí, la religión siempre fue política. El Sí, cristianismo obvio. siempre fue político, desde Jesús. No, desde antes. De hecho, Perón lo dice en el libro cuando empieza a hablar desde lo helénico, de la iglesia. Sí, obviamente, el mito como formación y demás. Sí, Perón está en el futuro porque Perón es eterno. Sí, yo no estoy diciendo que Perón No no estoy sea hablando futuro. tampoco. Ahora, lo que pasa es que me quedo mirando porque estoy tratando de acordarme cuál era la segunda cosita que quería decir. Sobre lo que se había estado hablando. Crisis de representación, sí. ¿Cuáles son ¿cuáles son los intereses del pueblo? ¿Cuáles son los intereses del pueblo? Escúchenme. Miren, los intereses del pueblo son los intereses dentro del ámbito de su comunidad. El interés del pueblo es ver, saber y lo desprotegido que está en su trabajo, ver de qué forma va, qué sé yo, dar la moto, comer mañana, comprarse un pantalón a fin de mes, ¿no? Eso es lo que nosotros llamamos la micropolítica. La macropolítica, en cuanto mucho, si lo llega a comprender el pueblo, la persona que forma parte del pueblo, le va a importar en la medida en que a él le permita tomar sus decisiones. Para mí no, pero para el que lo votó a Milei, que no están tan lejos de nosotros, no están nada lejos de nosotros, nosotros quisiéramos demostrar que es perfectamente posible el diálogo con ellos, con cualquiera, no le importa. La revolución energética de la dominancia. No.
importa la política No le que importa. pueda tener Argentina con Brasil y con Chile. El nacionalismo no le importa. No. ¿Eso es nacionalismo? ¿De ahí sale el nacionalismo? ¿O de la comunidad sale el nacionalismo? No, por eso no le importa la nación, no le importa el sentido de pertenencia. Es lo que yo veo de... Quizás no sea consciente, quizás esté cansado que le digan que el nacionalismo es la politiquería. Quizás esté cansado de que no le reconozcan que él es argentino. No sé. Sí, claro, sí. Esas dos cositas, los intereses del pueblo, bueno, ¿cuáles son realmente los intereses del pueblo? Y la religión, por supuesto, que es política. Ahí, Quevedo, el autor de La vida de sueño, escribió un libro que se llama también Política de Dios, Gobierno de Cristo. Son consejos a Felipe IV. Cuando le escribe la carta, sobre que cómo después, hablar. ¿no? Es un libro bastante extenso. Hagamos un esfuerzo. 12 años de experiencia de formación de academia nos dieron la conclusión de la importancia de que todos participen. Bueno, no es contra vos. No es contra vos. Es a favor. Sí. Para que no ¿Te puedo hablar? Hablen de a uno, por favor. No habla de tu posición. Perdón, el que quiera venga para acá. Mantengamos un orden, somos 20. No es fácil que nos podamos expresar todos. Y a partir de que todos se han expresado, bueno, entremos en el diálogo. Exactamente, es lo que iba a decir, no entremos en diálogo ahora. Hay muchos temas que se van expresando, perdón un minutito, hay muchos temas que se van expresando acá, pero no se habla de algunas ¿Cómo van cosas. las motos? ¿Vos o pueblo? Gracias. Bueno, ¿cómo es tu nombre, compañero? Mi nombre, ¿se escucha ahí? Sí. Mi nombre es Walter. Acerca bien el micrófono. Sí, el micrófono. Bueno, me han gustado mucho de los conceptos de los que se ha hablado ahora y creo que plantea la política desde una posición distinta a la que se viene dando ahora. Entre uno de esos conceptos y entre esas ideas habías mencionado la cuestión de la discusión, la cuestión del debate, que son conceptos que sino que tienen como esencia el antagonismo, ¿verdad? En cambio, el diálogo plantea una relación distinta entre nosotros. Incluso se podría decir que en la base de la comunidad organizada está el diálogo, está el encuentro. Entonces creo que es importante que vengamos nosotros, que continuemos en estos encuentros porque le da un matiz diferente a la política. Creo que vuelve a la esencia de la política, que es el encuentro, el encontrar soluciones, en dialogar, no en reflexión, no en debatir ni en discutir, sino en dialogar. Dialogar con el otro, mirarse a la cara, aceptar las diferencias, pero a partir de ahí construir en base a un proyecto común, en base a un proyecto colectivo. Y creo que ese es el deseo sobre el cual venimos trabajando todos los compañeros que organizamos. Bueno, yo he colaborado un poco ahí, pero hay otros que se han cargado al hombro esta actividad. Creo que el deseo de todos nosotros es que podamos encontrarnos acá, dialogar y construir. Eso. ¿Estamos siguiendo el orden? Sí. Hola. Bueno, es la primera vez que vengo. Me llamo Diego, ¿cómo están? Bienvenido. Muy lindo grupo. Antes que debatir alguna idea, algo le había comentado yo a Raúl de que podríamos
juntando en la placita del frente o lo que sea que es al frente, un descampado, porque mucha gente pasa por la vereda y escucha, ve los carteles o siente la música, pero no se anima a entrar a un espacio cerrado. Y por ahí si vos te paras al frente, capaz que después viene el dueño, ¿no? Y nos corre, pero por lo menos intentarlo. Vos te parás un rato al frente y las personas que pasan y te escuchan se animan a quedarse más que lo que pueden animarse a entrar aquí, así que, claro. Bueno, proponerle que la próxima reunión sea al frente, no sé si estará limpio o no, pero bueno, eso. Y bueno, ¿cómo llego yo aquí? En realidad yo soy de Jujuy, estoy estudiando acá, bueno, ya terminando. Vengo de una familia que no había política, en mi casa no se habla de política, mis abuelos eran todos peronistas, pero mi viejo no. Y en 2010, cuando muere Néstor, me doy cuenta de que había mucho odio, mucha gente en una vereda y yo no podía tener esa vereda. Y ahí comienzo a hacer política, comienzo a animarme a leer, a juntarme, a venir a charlas, a grupos como esto. Y bueno, así comenzamos. Se militó en todos lados, donde se podía y con quienes se podían. Y la verdad que después de Macri y lo que fueron los años de Alberto, uno venía muy golpeado. Y Guillermo, comencé a escuchar a Guillermo, te salva en el alma. Y bueno, y más que nada volver a esto, porque hace rato que no me volví a involucrar. Volver a esto porque uno no puede creer que haya gente que aplauda un desquiciado que diga que la justicia social es la peor aberración de la humanidad, cuando lo único que me movía a mí era la justicia social. Entonces, por ahí ver que haya gente que esté convencida de que la justicia social no sirve o es lo peor que hay, creo que hay un camino muy equivocado y hay que recuperarlo, hay que volver a traer a esa gente para recordarlo. Y bueno, básicamente eso, no lo quiero demorar, somos muchos y bueno, estoy para ayudarlo y para lo que necesite. Gracias. Buenas, mi nombre es Ariel. Perdón, Ariel. Soy nuevo en esto, la vida no me ha dado lugar, la experiencia personal no me ha dado lugar a interiorizarme con anterioridad sobre el aspecto político en general, pero desde chico he tenido la posibilidad de poder percibir el accionar político. Esa lucha por la igualdad de derechos y por el bienestar general, al transcurso de mi vida me ha generado un poco de conciencia que por ahí es difícil ver replicada en otras personas y que desgraciadamente, como dijo en una charla TED, por así decirlo, un especialista en neurociencia, las personas que no desean ver es porque no pueden ver. La justicia social no la ven porque no tienen la capacidad. Así como los antivacunas, por más pruebas que existan, los terraplanistas, creen en lo que creen, lo mismo sucede con la gente que está del lado de Milei o con la gente que está del lado de Villarroel o de Macri. No se puede pretender, creo yo, desde el punto de vista científico, si se quiere, por mi experiencia y por lo estudiado de parte de la neurociencia y también de psicólogos, que las personas que tienen esas cuestiones tan arraigadas cambien de parecer. Pero sí nosotros podemos hacer la diferencia. Nada más. Difícil. Exacto. Porque él está filmando ahí por el tema de diferencia. Guillermo, aunque sea diga lo suyo. Vamos a la cancha, salga a la cancha. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Guillermo Heredia.
Yo en realidad vengo a aprender, así que, bueno, por el momento vamos a seguir en este aprendizaje. Provengo de una familia peronista, digamos, y no es la primera vez que estoy afiliado a un partido. Considero de que Guillermo Moreno es un tipo que es sabio y bueno, me gusta aprender de él. Eso es todo. ¿Por qué te acercaste a mí, Guillermo? ¿Por qué te involucras, digamos, si antes no te habías involucrado en política? ¿Qué te moviliza? Digamos que en la época del 76, a mi hermano mayor, que tenía 17 años, se lo llevaron. Regresó 5 años después, gracias a Dios, vivo. Y eso es como que te desmotiva a entrar en política de nuevo. Eso es todo. Bien. Vamos, Flor. Vamos. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Mi nombre es Florencia. Y bueno, siguiendo un poco la consigna que decía el compañero de comentar lo que sentimos, lo que pensamos, yo hoy siento que, no sé si les pasa, ¿cuántos funcionarios habrá ocupando sus cargos, llegando a sus oficinas y sentándose en sus despachos para no saber qué es lo que tienen que hacer? O sea, yo creo que para la cuestión del discurso, para la cuestión de la foto, la cuestión del estar en los espacios, hay mucha gente, pero para empezar a ejecutar, para empezar a trabajar y poner en acción las políticas públicas o militancia o todo lo que requiere la patria para que hagamos la Argentina grande otra vez, no hay día, no. Entonces, acá hablando el compañero de los hombres buenos y capaces que gobiernen, me parece que tendríamos que hacer hincapié en eso, ¿no? Porque el hecho de ser buenos tiene que ver con la calidad humana y de capaces también requiere trabajo, requiere dedicación. Tenemos que tener técnicos, gente que sepa qué es lo que hace, qué es lo que hay que hacer, cómo hacerlo y que lo haga, no solamente que esté para las fotos, no solamente que sea todo rosca política, gente que trabaje, porque al fin y al cabo, como siempre lo dijo Guillermo, al árbol se lo conoce por sus frutos. Y me parece que nosotros tendríamos que hacer hincapié en esto. ¿Sí? Y bueno, eso es todo por el momento. Yo voy a cantar. Vamos, Ari. Me dijo que puedo cantar. Bueno, hola, soy Ariana. Basando más que nada en lo que dijo el compañero acá en las dos preguntas, es cómo vivimos la actualidad. Yo la estoy viviendo muy ajustada, lo veo con mi familia también súper ajustados, lo veo en la facultad. Ahora de repente éramos 4 o 5 emprendedores al comienzo hace un par de años y ahora todos se pelean por tener un puesto en una feria en la facultad, digamos. Ahora todos son emprendedores y emprendedoras. Y respecto a qué tenemos que hacer, qué podemos hacer y de los tipos que dijo al comienzo de que tenemos personas que pueden ser buenas y capaces, las personas predicadoras y las personas especiales. Yo quiero ser una de esas predicadoras, por eso estoy acá y para aprender, digamos. Yo tengo otro tipo de base, tengo bases progresistas, creo que coincido un poco con mi edad, me acerqué más al lado de la izquierda y bueno, llegué acá porque lo escuché a Moreno. Gracias. Hola, un gusto, mi nombre es Ernesto, milito en la facultad y como
cómo es la situación de ahora en la facultad. Y les puedo decir que hay más autos que alumnos. La situación está bien complicada y ahora sucede en la política universitaria un poco de que no hay militantes. No hay alguien que venga y diga, che, mira, quiero empezar a militar a la agrupación porque me interesa la política de mi facultad, la política universitaria, mis proyectos sobre nación. Entonces, hay veces hay pequeñas soluciones o pequeñas cosas que se les puede decir al chico. Digo, no hace falta, por ejemplo, que te recibas y te entregues a un puesto público. Tranquilamente puedes entrar en una pasantía, como agrupación conseguir una pasantía en una empresa, llevarlo, que trabaje ahí. Entonces el chico ahí te mira y dice, che, no está por la plata, está por el sentido de patria, por el sentido de nación. Es una pequeñas cosas que se puede hacer en la facultad y cambiar totalmente. Por ejemplo, hay un proyecto de Santi City que es la nación, donde los desechos de IPF se los puede utilizar para minar criptomonedas y utilizarlos para las reservas. Es una locura, porque de esa política económica, financiera, pasamos a un sentido de patria donde puede servir a la nación. Y así son pequeñas cosas que se pueden hacer y incentivar a los chicos, incentivarlos de que piense para la nación, para la patria. Por ejemplo, ahora había un proyecto de semillas que son buenas para los malos tiempos. Y acá en Tucumán se puede implementar eso, traerlo, investigar, hacer pasantías, se pasan 1000 cosas más. Pero ese sentido se fue perdiendo por la política, cómo se viene tratando, de que el que gana una elección es el que conduce. Y no es así, no tiene que ser necesariamente así. El conduce el que persuade, el que al radical hace reír al troco, hace reír al liberal, lo lleva, lo incentiva, es el que conduce, el que junta pequeñas comunidades, a los radicales tibios, a los trocos con sus estereotipos, y él dice, bueno muchachos, ¿qué hacemos para la patria? ¿Qué hacemos, por ejemplo, en nuestra facultad, Ciencia Exacta? ¿Qué es lo que nos une con las demás agrupaciones? Que nosotros queremos que el siguiente rector sea de Ciencia Exacta, obviamente. Tiene que ser así. Pero esas pequeñas cosas, esos pequeños objetivos hacen de que lo tengas al lado y no al frente tuyo. Y lo mismo se puede hacer a nivel nación, donde diciendo, bueno muchachos, ¿qué hacemos para exportar más soja? ¿Qué hacemos para exportar más carne? ¿Cómo hacemos para producir? Y seguro va a venir un liberal y va a decir, bueno muchachos, esto se hace así, así, así. Y listo. Ya cumplió ese objetivo, ya cumplió para la nación. No hace falta que cante la marcha peronista, no hace falta que... nada. Solamente enfocado a la patria y a la nación. ¿Sabes por qué? Hola. Bueno, lo mío se podría decir que quería hablar acerca de mi experiencia, digamos, en el sentido de que yo creo que lo que hago en la militancia es, se podría llamar buscando el peronismo. A mí me gusta leer, digamos, historia, y empezaba a leer hace mucho historia y obviamente me empezó a interesar el peronismo, ¿no? Ahora yo lo que veía en los libros no lo veía en ningún lado. Vos decías el peronismo, vos en los libros se veía que era maravilloso, pero no existía en la realidad. Digamos, no, vos revolvías por donde revolvías, no encontramos, me refiero al peronismo, al peronista que digamos, no que se llama, sino que sus actos se condicen con la doctrina. Y no había caso. Me acuerdo, tengo dos momentos bisagra de mi vida que, ¿viste? Cuando uno se acuerda de lo que estaba haciendo en el momento que le pasa algo, bueno, es porque son momentos bisagras. Uno, el primero es cuando Néstor crea el Ministerio de Desarrollo
industrial y tecnología que se llamaba, no me acuerdo. Y yo estaba saliendo para el laburo y escucho, estaba prendiendo una radio que era, ni siquiera era de mi casa, era de un vecino. Escucho, se crea el Ministerio de Tecnología, o de, no me acuerdo exactamente, pero era... Puede ser Desarrollo y Tecnología. Desarrollo y Tecnología. Bueno, eso, digo, acá pasa algo, digamos, habrá sido 2005, 2006. Eso, y otro, cuando Guillermo Moreno habló en el programa de 678, que dio una clase de peronismo en el 2015, bueno, esas dos cosas las recuerdo como si todos los días las recuerdo, digamos, y bueno, es lo que me motiva a seguir acá, digamos, en busca del peronismo. Muy bien. Una pregunta, ¿el programa es el 2015, el de diciembre del 2015? Claro. Es muy bueno, que no lo haya visto se lo recomiendo. Macri ya gana las elecciones, claro. Quería cerrar 678, pero 678 tenía contrato hasta fin de diciembre, entonces no lo podía cerrar todavía, tuvo que esperar que termine diciembre, y uno de los últimos programas 678 lo invitan a Guillermo Moreno. Ese programa. Y los muchachos, que ya con mucho aire progre, ya veníamos ya con ese cambio que después Guillermo lo remarca siempre, comienzan a echarle la culpa a él de lo que había pasado, de que Macri había ganado por culpa de él, por ejemplo, porque él mentía, por el INDEC, por los números y todo eso. Claro. Y hay una clase magistral donde explica fantástico, sí, fantástico. Lo que se habló Argentina, por qué había gente que tanto de izquierda o de derecha decía que los números estaban mal. Necesitaban los números por la friolera Ahí de cuando- millones de dólares sí. de Magneto y Goldman Sachs. Y Goldman Sachs, en exacto. ese mismo programa, Guillermo dice: cuando el peronismo se pone a hablar y la gente lo aplaude. Ese programa es muy bueno, diciembre de 2015, Sí. y de ahí después ya, bueno, termina el cierre. Pero era un programa de 6, 7, 8, todos contra Guillermo Moreno. Sí. Y ponen a varios lo ponen en la caja. Hago un paréntesis, creo que una frase que me queda de ese programa que no lo vi completo, que cuando te masillan por izquierda y te masillan por derecha, quiere decir que estás haciendo las cosas como corresponde. Debe ser ese el programa. Sí, sí. Exactamente. Ese es. 40 millones de dólares compran conciencia por izquierda y por derecha. Exactamente. Buenas tardes a todos. Bueno, yo soy Ramiro, soy un comerciante. Cuando veo este grupo tan diverso, en cuanto a actividades, individualistas, jóvenes y no tanto, me enorgullece, me llena de motivación. Porque en mi transcurso particular de los últimos 4 procesos de gobierno en nuestro país, no solo yo me sentí afectado, sino también a mis seres queridos y a todos los que me rodean. Y cuando pasás de ser un espectador tener esa impronta de decir: yo tengo que hacer algo, tengo que poner mi granito de arena, te lleva a encontrarte con personas que piensan igual. Y en ese proceso que va transformándote y transformando también a lo que te rodean de alguna manera, estudiando, leyendo, pensando, reflexionando, todo se da en la conversación. Llega un momento en el que no podés hacer vuelta atrás. Estés en donde estés, haciendo lo que sea que hagas, siento que es una responsabilidad cuidar la patria. Yo creo que todos tenemos esa obligación, defenderla, respetarla, amarla y cuidarla de cualquier enemigo. Y cuando hablamos de defender a la patria, me refiero a que hay que hacer todo lo que haya que hacer para lograrlo.
cuando se está planeando un plan de industrialización nacional, tenemos que poner todo el esfuerzo que sea necesario para que eso se lleve adelante. Cuando se habla de que el nacionalismo tiene que restablecerse en nuestro país, digo que hay que hacer todo lo que haya que hacer para que eso suceda. Hay que aunar voluntades, dejar los egos de lado, dejar las diferencias personales, ni pensar en tener intereses, porque esto es una construcción colectiva. La palabra es muy importante, hasta la palabra que no se dice. Cuando se piensa en decir las cosas, tenemos que hacerlo con responsabilidad. Y eso que se dice viene desde una intención. Esa intención es comunitaria. Viene de principios y valores. En el tiempo que todos conocemos la historia, nuestras familias han sido afectadas, más, menos, no importa, pero el ser humano ha sido enajenado, las familias han sido destruidas en muchos casos y esa intención sigue estando latente desde las corporaciones, desde las corrientes políticas económicas aplicadas desde el neoliberalismo, el anarcocapitalismo, que aunque haya durado 3 meses se transformó en un modelo neoliberal. Contra todo eso tenemos que luchar y el elefante parece invencible, pero tenemos muchos recursos y eso es innegable, porque el que dice que hizo poquito no tiene una idea de lo mucho que hizo en realidad, porque el que solo plantea una idea para llevar adelante, ya estamos dando un paso, y cuando esa idea se convierte en acción estamos dando 1000 pasos. Por lo tanto, este grupo es fenomenal, seguramente cada vez va a ser más grande y en todo el país está pasando lo mismo. Este movimiento no deja de ser una revolución y esa revolución con sus objetivos se van a llevar adelante de la mejor manera posible y cumpliendo los objetivos. Buenas tardes, ¿se escucha bien ahí? Sí. Buenas tardes, compañeros. En primer lugar, quiero agradecerle la invitación que me han realizado. Yo soy parte del grupo de WhatsApp y eso. Y realmente me siento orgulloso de estar con ustedes. Veo que hay compañeros que tienen un conocimiento muy amplio e importante y eso es enriquecedor para todos. También habrá otros compañeros que estén en el proceso como yo. Yo no he leído el libro todavía de Príncipes y Valores, me falta leer la comunidad organizada que mencionó acá el compañero, entre otras cosas. Y bueno, le comento un poquito sobre mí. Yo soy Maxi Ceballos, soy de acá de Capital, pero recorro toda la provincia porque bueno, formo parte del equipo jurídico contable, de los cuales al mismo tiempo, por más que trabaje, a su vez mis orígenes, mi abuela era del interior, él escribía cartita de vista, yo me crié con eso, o sea, la historia familiar. Al mismo tiempo, cuando fui siendo adolescente, empecé a salir obviamente del núcleo familiar y eso me llevó a tener contacto con otra gente, donde me decían que el peronismo era lo peor, que Perón se robó todo, o sea, y uno empieza a entrar en esos conflictos entre lo que tiene, lo que mama de la casa y con lo que sucede, o sea, el comento por otro lado, entra en conflicto, más cuando uno es adolescente. A su vez, obviamente, traté de profundizar y ver desde qué lugar hablaban cada uno. Y eso me llevó a ir entendiendo que, por ejemplo, el compañero decía, traté de prestar atención a todos, se me van a escapar muchos conceptos, que cómo hacemos cuando de pronto tenemos que ir a hablar
con otra persona que piensa completamente diferente, a militar, alguien de derecho, un radical, o que directamente está desinteresado de la política porque siente que no son beneficiados de ninguna manera y andan trabajando, haciendo changa y demás. Es tremendo, porque vos si le empezás a hablar de justicia social y me van a decir que justicia social si yo no tengo para agarrar, poder comprar mi casa, mi auto, ando a pata, o sea, hay un sinfín de situaciones cotidianas que te llevan a descreer de lo que es la política. Obviamente cuando uno empieza a ingresar en ese universo de tratar de comprender por qué esas causas suceden, ahí empieza uno a darse cuenta que nuestro país ha sido una colonia británica hasta la llegada de Perón, que a su vez la única manera que los países puedan tener una sociedad desarrollada, más justa, más igualitaria, es cuando de pronto se desarrolla su industria. Nosotros tenemos la bendición que tenemos amplias tierras y zonas productivas, pero en nuestro talón de Aquiles es que no tenemos industria, que la han tratado de destruir desde injerencia externa. ¿Por qué? Porque nadie va a querer que Argentina se desarrolle porque tenemos las mismas condiciones, de norte a sur, calor y frío, igual que nuestros hermanitos del norte, como decía Perón. Eso es algo natural. Entonces, nadie va a querer, principalmente Estados Unidos, Inglaterra y las otras potencias, que de pronto seamos una competencia. Eso es algo natural. Ahora, principio de valores, nuestro líder y conductor Guillermo Moreno lo que hace, predica para que se reindustrialice. Y eso es a mí lo que me atrajo. Más allá de que yo también era prácticamente un descreído, obviamente las situaciones te llevan a no creer en un político. De pronto escuchaba a TEN y decía, bueno, que Néstor esto, lo otro, no va a poder hacer nada. Y yo de pronto vi que Néstor agarró, y cuando se generó el conflicto entre Venezuela y Colombia, que ya estaban a punto al borde de la guerra, y eso iba a ocasionar una situación en toda Latinoamérica impresionante, obviamente, para el pueblo, Néstor intervino. Ahí me enamoré de Néstor. Y después lo empecé a conocer a Guillermo con sus diferentes intervenciones, que acá obviamente lo habrán visto en papel prensa, peleando y todo lo demás. Digo, este hombre tiene la justa, y desde aquel momento lo sigo. Hace poquito estoy participando, la mayoría de ustedes no lo conozco, bueno, uno que otro hemos tenido una charla, y sencillo, como les decía al comienzo, me siento realmente contento, porque uno transita y de pronto acá uno de los compañeros decía, bueno, cuando uno, el sentimiento peronista, mal conocimiento, no lo ve aplicado en la calle, ve mucho individualismo. Obviamente estos son décadas y décadas de agarrar, de hablar del individualismo, ¿no? de trabajar en comunión, de la comunidad organizada. Entonces, esta semillita que está haciendo a nivel nacional, pero cada uno de nosotros es impresionante, y seguramente va a tener un efecto multiplicador que va a ir creciendo. Ahora, en ese crecimiento, tomo un ejemplo muy tonto, en la misma familia tenemos discordancia. Seguramente todos tenemos un arraigo cultural, un bagaje que venimos trayendo, y que vamos a tener diferencias en diferentes puntos. Pero nuestro norte es una patria justa, igualitaria e industrializada, que es lo que nos va a llevar a que Argentina sea potencia y cada uno de nosotros y de nuestra familia esté mejor. Bueno, no me quiero extender mucho porque ya no puedo hablar. Bien. Así que nuevamente me siento feliz de estar acá, desde ya, con todo lo que yo pueda aportar, de lo mínimo. Me siento orgulloso de tener un compañero como usted, que realmente me empezó a decir algunas palabras. Vos. Bien. Nos discutimos, compañero. Así que bueno, nuevamente, gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Bautista. La verdad no tenía ni siquiera pensado venir aquí, ni hablaba mucho menos. Yo hablo más desde el desconocimiento y la ignorancia, muchas veces teniendo alguna razón como para hacerlo. Pero sin embargo, como ha dicho el compañero, que he tratado de vencer un poquito el miedo. Muchas veces me he sentido parado en una comunidad donde me obligaban a odiar a alguien. Siempre, yo vengo de un pueblo en el interior de Tucumán, y
y siempre te ponen en lugar o los discursos de los distintos canales de televisión o redes sociales, que es lo que uno más a menudo tiene cerca, o por ahí el profesor que uno también tiene cerca. Pero yo lo mismo miraba con desconfianza siempre en todos estos aspectos, digamos, así que he empezado siempre a cuestionar un poquito más con historias que siempre me contaban mi abuelo en cuanto a Perón y Evita. Me he dado cuenta que en un momento la mayoría de personas como yo y yo en ese momento éramos presos de la ignorancia. Y ser preso de la ignorancia muchas veces me llevó a ser preso del odio y del rencor, que son justamente principios inequívocamente contrarios a lo que es el principio de valor de una comunidad organizada. Mucho no sé, pero de lo poco que estoy indagando es lo que estoy averiguando. He descubierto que teníamos un país más unido, más organizado, industrial. Para mí, que soy considerado, bueno, siempre me gustó los autos, sabía que había un torino que ganó en Nürburgring, hecho en Argentina, hasta con tornillo argentino, y que después nos vengan a decir que no podemos hacer nada, y hasta el mismo discurso nuestro, decir, no, nosotros no podemos porque somos argentinos. ¿Por qué hemos llegado a esto? ¿Qué es lo que ha sido ese trabajo que ha ido derribando poquito a poquito a las piezas de Argentina, por decir que tiene alguno u otro? Bueno, mucho más creo que no tengo para hablar, más para escuchar. Muchas gracias por hacer parte. Tranquilo, se va tranquilo. Bueno, yo les comparto, digamos, cuál es mi vinculación a partir de, digamos, de cómo me involucro, digamos, en la militancia. Humildemente lo digo porque no tuve otra experiencia anterior, más allá desde el punto de vista de una postura desde el arte, digamos, y la cultura, y que tiene mucho que ver también con que es un ámbito donde los pensamientos de izquierda están muy profundizados y muy arraigados, y lo empecé a seguir a Guillermo Moreno, y comprobando también que lo que él iba planteando se condecía después en el tiempo con la realidad, con lo que iba pasando. Y ante las políticas erráticas de los gobiernos de Macri y después de Alberto Fernández, viendo que el panorama iba, como de alguna manera se iba empobreciendo y empeorando, cada día que pasaba era peor que el anterior, y escuchándolo a Guillermo, las propuestas que tenía me parecían que eran desde el peronismo, y lo poco que iba conociendo también a través de él, eran las propuestas más adecuadas para este país y también para el mundo, lo digo ahora porque, bueno, voy profundizando un poco, vamos evolucionando, como dicen, y nos vamos haciendo peronistas. Y también desde un punto del Dharma, que es un concepto de la India, que tiene que ver con una pregunta filosófica que todos tenemos en algún momento de la vida, que es ¿para qué estamos acá? ¿Cuál es nuestra función, de alguna manera, en esta vida, en este viaje? Y en búsqueda de alguna respuesta a esa pregunta, creo que el servicio es la respuesta que yo obtuve, y creo que el poder brindar y también una manera de devolver tanto que recibí, sea apropiado o no para mí. Creo que lo que nos toca, las circunstancias, son circunstancias que tenemos una potencialidad infinita, y que poder, digamos, devolver todo esto que recibimos, ya el hecho de abrir los ojos, y un día más es una oportunidad más
para poder cambiar, mejorar, crecer y evolucionar hacia una comunidad, vivir en una comunidad donde nos permita realizarnos y también que se realice a través de lo colectivo. Entonces desde ese análisis yo me involucré para poder contribuir a que esta propuesta que viene del peronismo pueda contribuir con mi humilde granito de arena para que eso vaya caminando, se vaya construyendo, partiendo de la premisa de que encontré en este espacio la libertad también. Es algo que también me atrapó de los compañeros y del espacio, de poder encontrar libertad de lo que yo sé y lo que la poca experiencia podía aportar, y eso es considerado valioso. Y entonces con la frase que termina, que la libertad es dar, no es tener, y somos libres cuando damos. Nada más, compañeros. ¿Alguien más quiere participar? Ahí el compañero se ve quedado ahí con algo. Yo le digo que cuando hacemos cursos con 10, hay seguridad que todos participan de esta forma. Con más de 10 no es fácil. Y esto que ha pasado es un logro. El tema es crear esa motivación para un diálogo. Porque cada cosa a veces está todo grabado y yo voy tomando nota de las cosas importantes que se deben plantear. Aunque se diga pocas cosas, a veces en una frase se dice mucho. Por ejemplo, acá Raúl dijo: tenemos un potencial infinito. Y yo lo que hice como conclusión de todo lo que se dijo es que por un lado no se visualiza la profundidad de la crisis que vive nuestra patria. Fundamentalmente por la disolución de la sociedad, de la comunidad, de la familia, el crecimiento de las grandes ciudades, la contracultura. No se visualiza porque yo les pregunté cómo estamos, cómo ven la situación. Y por otro lado, no se visualiza el potencial que tiene el pueblo argentino, que él lo dice. Hay que después desarrollarlo, y ya va a haber oportunidad de poder desarrollarlo en el próximo fogón que hagamos. Yo voy a tratar de hacer una conclusión de todo lo que he escuchado para aportarlo, y también espero una respuesta de ustedes si tienen algo que decir. Se puede hablar de muchas cosas más, ¿no?, en este tipo de encuentros. Cuando hicimos el encuentro en Tranca hace 2 semanas, que había casi 60 compañeros, llegaron a hablar 20 tal vez, siendo, y esto lo vamos a desarrollar porque que las pequeñas poblaciones y las pequeñas ciudades de menos de 50.000 habitantes, que son aproximadamente 1.800 en la Argentina, preservan un grado de organización comunitaria, un grado de cultura. En cambio, en un poco más de 50 ciudades populosas, está todo destruido. No solo destruido, sino que grandes ciudades como Buenos Aires, Rosario, han sido abandonadas por el Estado. Yo me acordaba de esto cuando un compañero decía que se trata, bueno, por un lado otro decía de buenas personas y capaces, y por otro lado se trata de planes. Compañero, gobierno centralizado que conduce a Estado descentralizado y esclavo de un pueblo
pueblo libre y organizado no existe hoy en la Argentina. Entonces, cuando hablamos de crisis es porque acá lo profundo. Este Estado no nos sirve. Esta es una concepción liberal del Estado. Y aquellos que dicen hay que reformar el Estado, hay que reformar la Constitución, lo único que quieren es ver, y el gobierno, porque están pensando hasta cambiar la forma presidencial y poner un primer ministro. Digo, los que están ocultos y que controlan. Pero sin embargo, en las 1800 pueblos y ciudades hay un grado de desarrollo comunitario y cultural que prevalece en el sentimiento humanista y cristiano como tal cual lo plantea Perón. Y desde ahí está nuestra ofensiva. Desde ahí tenemos que trabajar. Cuando hablemos de qué hay que hacer, tenemos que trabajar, evitar, preservar y desarrollar esas organizaciones. No quiero decir que vamos a abandonar el trabajo en las grandes ciudades. En nuestro caso en Tucumán es un intermediario, pero que va a eso. El Estado en grandes ciudades se han olvidado ya de la ciudad porque es imposible desde el punto de vista de los costos. Es imposible. Atender una ciudad como Buenos Aires, Rosario, es imposible. O sea, no se trata de que haya un buen gobernador o un buen intendente. Es imposible. Entonces lo han dejado a la libre decisión de subsistir, como puedan. No hay para la educación ni salud. Bueno, esa es la gravedad de la crisis. Y la buena noticia es la capacidad del pueblo argentino para reaccionar y salir adelante. Como no la tiene nadie en el mundo. Nadie. Y tratar de llevar esta doctrina no solo a Hispanoamérica, sino a todo el mundo. Es la única verdadera. Todo lo demás está destruido. Bueno, ante lo que propongan, estamos casi en las 2 horas de... Sí. Empezamos a las 2:30, ¿qué vamos a empezar? A las 3. A las 3. Son Bueno, 4:30. 4:30. Si quieren agregar algo, quieren que contemos la próxima clase el día 28. ¿Tenías ahí la síntesis? Sería muy oportuno. Y otra cosa que no se vayan todavía antes de irse, les quería comunicar que aquí disponemos del plan de gobierno peronista. Plan económico. Plan económico, perdón. Y bueno, son recursos que obtenemos para las actividades y el mantenimiento de la militancia. Sí, diga. ¿Qué día dijimos? ¿El 28? 28. El día 28 nos reunimos, hemos estado conversando de que se existe 2:30 y se empieza a las 3, ¿cierto? Muchos compañeros llegan después del trabajo a comer y no tienen tiempo. Vamos a empezar con la concepción de Perón respecto al pueblo, al hombre, a la sociedad, a la comunidad, que es el proyecto de la comunidad organizada. Ustedes saben que es un encuentro de filosofía en la provincia de Mendoza en 1979, donde no solo participan filósofos argentinos, sino de todo el mundo. Y ahí se desarrollan todos los pensamientos universales, inclusive contrapuestos entre sí. Como es muy extenso, para darlo en una sola clase, que aspiramos a que no sea la exposición más de 1 hora y la otra hora lo hablemos, tal cual sería el método. Hemos hecho una extracción de los filósofos que más tienen el apoyo o son la base del pensamiento que ha traído Perón respecto al hombre y a la sociedad. Entonces los 10 temas que vamos a tocar es el contexto histórico de Mendoza, el discurso de Perón a los congresales, la hipótesis y tesis de la comunidad organizada, los filósofos humanistas, justamente, griegos, Sócrates, Platón, Aristóteles, la verdad, el bien, la justicia, la libertad y la felicidad. El cristianismo como culminación del mundo antiguo, el dilema del ser humano para alcanzar la felicidad, las realizaciones históricas,
materialismo, espiritualismo, individualismo, colectivismo. La solución justicialista, la tercera posición. Una comunidad organizada, cuando Perón ya habla como Descartes, haciendo un agregado en el periodo nacional, escribe como Descartes y precisa esto que decíamos recién, el rol del gobierno del Estado y del pueblo organizado. Al final de esto hay una frase que marca: sentimos, experimentamos que somos eternos. Que marca esta expresión del tema. Fantástico, un aplauso. Decía que no se retiren para que hay algunos que no tengo los números de teléfono para que hagamos un grupo donde ahí vayamos subiendo la bibliografía respecto a los temas que se van a ir abordando, como el próximo ya compartir el material bibliográfico y el temario del próximo encuentro, y bueno, por cualquier otra cuestión que se genere ahí de horario, de lo que sea, vamos comunicando en ese grupo de estos encuentros de formación política. Agradecerles la presencia a todos, la participación. Es muy valioso que estén acá hoy y darles las gracias. Y siempre esta es su casa, son bienvenidos acá.